Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo una interacción en la que vamos a preguntar qué piensa, qué siente cara a tu persona especial. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestras muestras de cariño, por compartir mis vídeos, por cada like, cada comentario, de verdad, gracias por estar ahí. Bienvenidos a los nuevos suscriptores, si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Recordad que sigo sin hacer consultas privadas, la agenda sigue estando cerrada, no sé cuándo las abriré, a lo mejor posiblemente, bueno, pues en unos meses, no lo sé. Ya en cuanto abra la agenda os informaré tanto por aquí como en el canal, en las publicaciones lo diré, ¿vale? También deciros que voy a cerrar el aquelarre porque, bueno, pues a lo mejor ciertas semanas no puedo subir los vídeos, los dos vídeos del aquelarre, y bueno, pues me siento un poco mal porque pagáis un dinero al mes y claro, pues no es como el canal que es gratuito y si algún día no puedo subir un vídeo, pues lo digo y ya está, ¿no? Entonces os pediría que a las personas que estáis suscritas y vais a renovar, no renovéis más y que las personas que no estéis suscritas y queréis suscribiros, pues que no lo hagáis, ¿vale? Porque cuando tenga muy pocos miembros, pues lo voy a cerrar, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Vamos con las opciones. La primera opción, Bruja Rosa. Recordad, como siempre os digo, que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y los tarots y oráculos que utilizo en el interactivo. Con el tarot Cosmic Cycles, opción número 2, Bruja Azul. Con el tarot Sabiduría de Bruja. Y opción número 3, Bruja Morada. Con el tarot Fairy Journey. Comentaros también que si en algún momento me falla la voz o puede ser que tosa, que estoy un poco resfriada. Aquí ha hecho mucho frío donde yo vivo. Aquí en España en general ha hecho mucho frío estos días y donde yo vivo pues también. Y bueno, pues he cogido algo de resfriado, tampoco nada serio, pero bueno, estoy ahí un poco pues con la garganta un poco tocada. Así que os pido perdón si en algún momento me falla la voz, pero quería haceros el vídeo. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar el interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, Bruja Rosa, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cómo están las energías antes de nada con esta persona. Opción número 1, Bruja Rosa. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 1, Bruja Rosa. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Verbo creador. Bueno, siento que a ti te apetecería como hablar más con esta persona o tener más comunicación con él o con ella. También siento que puede ser que esta persona ahora mismo no te esté diciendo lo que siente o cómo se siente o cuáles son sus emociones o sus intenciones contigo. Puede ser que a lo mejor estéis en contacto cero en muchos de los casos, ¿eh? ¿A ti te gustaría que hubiera más comunicación en este vínculo? Vamos a ver esta persona hacia ti. Opción número 1, Bruja Rosa. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti? Opción número 1, Bruja Rosa. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti? Creatividad. Bueno, siento, parecía que eran dos cartas, no. Siento que es una persona que ahora mismo está un poco centrado en su vida, un poco, fíjate, esta creatividad es como bueno, un ave fénix, ¿no? Saliendo ahí como de una jaula. Aquí, si os fijáis, hay una persona con una jaula y sale como este pájaro, este ave fénix. Siento que esta persona está un poco más, un poco centrada ahora mismo en estar bien o ser libre o estar a su aire, ¿no? Más que en centrarse en ti. Bueno, te ve como una persona de confianza, una persona con la que se puede concretar algo, pero fíjate que yo siento que esta persona está un poco, bueno, con esta pérdida de poder, bastante indeciso, indecisa, yo le veo como dudando bastante, eh, también como muy pendiente de lo de ella. Siento que es como alguien que está ahora mismo, bueno, pues a su aire, ¿no? Con esta creatividad. Bueno,
pendiente de su vida en general y como no preocupándose mucho de ti, ¿no? Sabe que tiene que decidirse por ti si verdaderamente quiere estar contigo, pero yo le veo que ahora mismo está como, pues eso, atento, atenta a su vida, a sus cosas, y no prestándote mucha atención. No, mira, como aceptación, ¿no? Es bueno, es lo que hay. Ahora mismo estoy pendiente de mis cosas y de mi vida. Y ahora mismo es como que no te presto mucha atención, aunque me pareces una persona de confianza. Puede ser que estéis en contacto cero en muchos de los casos, ¿eh? Es lo que me dicen aquí. Que puede ser que estéis en contacto cero. Vale, vamos a ver qué piensa esta persona de ti, de la situación. Opción número uno, bruja rosa, ¿qué piensa de ti, de la situación contigo? ¿Qué piensa? Opción número uno, bruja rosa, ¿qué piensa? Bueno, se me acaba de caer ya el caballero de espadas. Bueno, yo siento que esta persona puede ser que tenga pareja o que te esté, si tenéis una relación en oculto, porque me sale aquí el 7 de espadas, bueno, pues yo siento que es alguien que está un poco como en oculto, como que puede ser que ahora no te esté hablando mucho o que esté intentando, bueno, que pase el tiempo, pero no tomar decisiones, no tomando decisiones, ¿no? Porque aquí con este caballero de espadas que se me ha caído es como, vale, tendría que luchar por ti o tendría que tomar decisiones con ese decidir que me salió aquí, pero no lo estoy haciendo, ¿no? No estoy involucrándome contigo ni me estoy involucrando en nuestra relación. Paso bastante de ti, si tengo otra tercera persona. Yo es que estoy viendo aquí que es una persona un poco... perdóname si a veces me falla la voz, ya lo he dicho en la introducción, pero estoy un poco resfriada, ¿vale? Porque he cogido ahí frío, ha hecho mucho frío estos días y bueno, hay mucho virus por aquí y estoy un poco resfriada. Perdóname si me falla la voz o toso, ¿vale? No puedo hacer otra cosa, quería haceros el vídeo. Como te digo, siento que si no tiene otra tercera persona de pareja, es alguien que le gusta mucho pues, salir, entrar, estar a su aire, ¿no? No comprometerse con nadie si no tiene un compromiso serio y estable con otra persona y tiene una relación en oculto contigo o está en pareja, ¿no? Si no tiene nada contigo en oculto, pues, bueno, pues le interesas, pero está también con otra persona ahí. Si no tiene a nadie, siento que es una persona que le gusta salir, entrar con este 3 de copas. Puede ser que no sea sincero, sincera, que esté engañando a su pareja, por ejemplo, a lo mejor contigo, o que a lo mejor esta persona, bueno, pues veo ahí como mentiras, ¿no? Engaños, como que esta persona no es de fiar a veces, ¿no? O puede ser que te ponga alguna excusa que no sea real. Que veo ahí como engaños, mentiras. ¿Qué piensa? Bueno, pues te diría que le atraes bastante con este haz de bastos. Si está la relación parada, piensa en regresar hacia ti, en volverte a hablar con este juicio, en que haya ahí un regreso o un acercamiento contigo, ¿vale? Veo ahí como esa oportunidad de algún mensaje, alguna llamada, si está la cosa estancada o si está la cosa parada, y como que va a tomar esa decisión de, bueno, pues acercarse un poco a ti. Pero yo veo una persona que no tiene claras las cosas contigo, ¿eh? Veo mucha atracción, pero muchas opciones también. Es decir, si no tiene pareja, esta persona siento que tiene ahí como otras opciones. Pues puede ser que le guste más de una persona. Es una persona que no se define contigo a la hora de tener ese compromiso. Es alguien que yo siento que quiere algo pasional más que otra cosa. A mí me sale como mucho terceras personas. Muchas terceras personas. O sea, puede ser que tenga pareja o si no, otra persona que haya por ahí. Fíjate que yo siento que has sido y eres como su paño de lágrimas, como que eres su refugio y acude a ti cuando se siente perdido, perdida, o necesita un consejo o necesita hablar, ¿no? También, bueno, pues a lo mejor necesita tener una noche de pasión, a lo mejor también, ¿eh? Porque yo siento ahí mucha pasión en esta opción. Pero veo que cuando tiene algún problema, cuando se siente solo, sola o cuando necesita hablar con alguien, pues te busca siempre a ti, ¿no? Le gusta bastante, o sea que sí que piensa en ti, pero ya te digo que es como alguien que no tiene claras las cosas. Yo siento que muchas veces es como que no, pues te deja de hablar o no sabes nada de esta persona en tiempo, ¿vale? Pero siempre al final vuelve con esa comunicación. Fíjate, 3 arcanos mayores juntos aquí, el juicio, los enamorados y la templanza que me hablan de eso precisamente, de esa vuelta, ¿no? El juicio me habla de ese regreso, los enamorados, fíjate que enamorados, que es como que esta chica está llorando, el chico está llorando y la chica le consuela, ¿no? Me da igual pues que esta persona sea hombre o mujer o tú, ¿no? Es eso, es alguien que te consuela, alguien que es tu paño de lágrimas y que está ahí para ti siempre. También sabe como que puede recurrir siempre a ti, como que le das ese equilibrio con esa templanza, como que, bueno, pues está siempre ahí disponible para él o para ella, ¿no? Eso es lo que piensa de ti, que eres una persona de confianza, que eres una persona a la que se puede recurrir siempre que lo necesite
y que estás para él o para ella pues en todo momento. Pero yo veo una persona que no sabe lo que quiere contigo, es decir, que puede ser que te prometa que quiere algo serio, algo estable, pero luego veo mucha atracción, mucha pasión y como que siento que esta es una persona como muy variable, como que las emociones la afectan bastante, pero tampoco se decide por ti y piensa que eres alguien que, bueno, pues siempre está ahí para él o para ella y que eres como su apoyo, ¿no? Como te he dicho antes, su paño de lágrimas. Es como, bueno, yo recurro a ti siempre que lo necesito, pero luego cuando no me interesa o cuando no me apetece, están con las cosas. Con ese 10 de espadas también me hablé como de finales traumáticos o que esta persona no se termina de decidir por ti y a ti esto te agobia, ¿no? O te cansa. Me hablan de eso también. Vale, vamos a ver más qué piensa de ti. Opción número uno, bruja rosa, ¿qué piensa de ti? Esta persona. Opción número uno, bruja rosa, ¿qué piensa de ti? Y ese rey de copas me habla también de un poco una persona manipuladora a la hora de bueno, es que estoy mal, o poner excusas con ese 7 de espadas. Fíjate, superar los miedos, no termina de avanzar. Yo creo que tiene esta persona miedo. Mira, yo te diría que esta persona tiene mucho miedo al rechazo, al abandono, ¿no? A que a lo mejor empiece algo contigo y tú, pues por lo que sea, le dejes. O es como, no me arriesgo. Entonces así, bueno, pues tenemos algo, para algunos de los casos veo que tenéis encuentros a veces o tenéis una relación en oculto, para otros no tenéis nada. Entonces, pues bueno, si tengo una relación en oculto que no me compromete, pues estoy ahí o tengo algo, o para muchos yo siento que también tenéis algo pero no compromiso. Es decir, que quedáis a veces, que tenéis algún encuentro pasional, que ha habido algo, pero no un compromiso. Entonces, bueno, así no me abandonas, ¿no? Así no me siento abandonado, abandonada, si verdaderamente me implico en una relación seria. Duda mucho, no se termina de decidir, yo le veo muy conectado, conectada a ti, pero tiene ahí como sentimientos exacerbados, ¿ves? Siento que siente las emociones como muy a flor de piel. Es una persona que cuando se enfada de verdad y cuando está triste de verdad y no sé, tiene un carácter un poco intenso, ¿no? Pero no intenso porque sienta mucho los sentimientos y las emociones, sino porque a la hora de gestionarlos no los gestiona bien. Si está enfadado, por ejemplo, enfadada, no se le puede hablar. Si está triste, pues tú también tienes que estar consolarle o consolarla. Si está alegre, es súper eufórico. Así veo, eufórica. Bueno, yo veo una relación ahí bastante, pues eso, que esta persona con el anclaje sí que te busca de vez en cuando, aunque no sea siempre, y yo veo ahí ves una asociación. Yo veo que sí, pero también te digo que es eso, que es como, bueno, me buscas cuando a lo mejor me necesitas o cuando quieres tener conmigo un encuentro pasional o cuando a ti te viene bien, ¿vale? Pero sin embargo, cuando yo quiero algo de ti o te necesito yo, pues muchas veces igual a lo mejor no encuentras respuesta por parte de esta persona, igual no te presta atención o no está disponible o no te contesta los mensajes, porque veo también como que es una persona que yo siento que muchas veces pasa de ti, ¿eh? O no te presta la atención que a ti te gustaría. Y esto también pues te afecta. Vamos a ver qué siente por ti. Opción número uno, bruja rosa, ¿qué siente por ti? Opción número uno, bruja rosa, ¿qué siente por ti? Bueno, le encantas, le gustas muchísimo, le pareces alguien muy atractivo, atractiva, le gusta mucho tu físico, tu forma de ser, tu fuerza, tu energía, tu, como tu saber estar también, tu forma de caminar, tu forma de moverte, tu forma de andar. Siento que le pareces muy atractiva, atractivo, toda tu personalidad, físicamente también, ¿no? Pero es lo que te digo, que yo siento que esta persona tiene como otras opciones o no tiene claras las cosas contigo con este 7 de copas. Bueno, sí que es verdad que a veces te siente como de la familia o siente que sí que em, eres parte de su vida, ¿no? Pero yo siento que esta persona es como que, bueno, a veces te busca, otras veces no, puede tener otra tercera persona ahí, como te digo, que sea a lo mejor la madre o el padre de sus hijos si tienen hijos o familia, descendencia. Si no me habla ahí de una estabilidad que a lo mejor esta persona tiene que no quiere romper, ¿vale? Veo que es alguien una persona muy variable, ¿no? Muy inestable en ese sentido. Es como que puede ser que en algún momento te diga que te quiere y luego otro día ni te hable.
bueno, veo una persona que sí que tiene afinidad contigo y conexión contigo, que sí que es verdad que cuando os veis estáis bien, pero luego a la hora de avanzar, puede ser que te haya dicho en algún momento que te quiere, que está muy a gusto contigo, que está muy feliz contigo, pero luego yo le veo haciendo su vida, saliendo, entrando, a lo mejor tiene una familia que, pues, hijos con otra persona o una estabilidad que es como que está a otra cosa, ¿no? Y no termina de avanzar contigo, de luchar por ti o de, ¿ves? Es que veo como a veces rompiendo esta relación, volviendo, pues es que hayáis roto y hayáis vuelto muchas veces. ¿Qué siente por ti? Yo te diría que eres un apoyo importante para él o para ella y que por eso no te quiere soltar, pero a la hora de darse una oportunidad contigo, pues no termina de hacerlo. Yo veo más pasión que otra cosa. También es verdad que me habla ahí como de esa energía de, bueno, como ser un buen equipo. Es decir, cuando recurre a ti, pues se siente cómodo, cómoda, a gusto con ese sol, es como que le transmites paz, le transmites tranquilidad, eres como esa persona de confianza, fíjate, pero luego a la hora de concretar algo contigo, pues está a su aire, está mirando hacia lo que quiere conseguir él hoy, ya más bien, y es como que no tiene en cuenta tus intereses. Si a lo mejor le has dicho en algún momento que quieres concretar algo con esta persona, pues es como que puede ser que te diga que sí, que te dé largas o que te mienta, que te ponga alguna excusa, que a veces te diga que sí, que está enamorado o enamorada de ti, que otras veces, porque le veo ahí como muy variable, ¿no? Como bueno, dudando mucho y dándote como largas, es lo que más estoy viendo. Opción número uno, bruja rosa. ¿Qué siente por ti esta persona? Opción número uno, bruja rosa. ¿Qué siente por ti? Belleza. Bueno, te ve muy bella, muy bello, te lo he dicho antes, pero fíjate que yo siento que es una persona que no ha sanado ciertas cosas, que no está preparado para tener un compromiso contigo. Es como que a veces no te dice la verdad. Siento que necesitaría renovar ciertas cosas o cambiar ciertas actitudes hacia ti para que esto funcionara, ¿no? Y yo le veo una persona que a veces es activa, que a veces te habla, otras veces cambia, alguien muy variable, como te he dicho antes, ¿no? Que fluctúa mucho entre ahora te busco, ahora no. Le pareces una persona que eres como un refugio y que contigo tiene esa prosperidad y esa seguridad, que esa estabilidad, ¿ves? Que a lo mejor pues le falta en su vida cuando a lo mejor se siente solo, sola o cuando a lo mejor necesita un apoyo, te busca siempre y a la hora a lo mejor de tener esa pasión, siento que contigo sí que la tiene, pero después es como, vale, sí, tenemos un encuentro, nos vemos y luego a lo mejor estoy días sin hablarte, corto esa relación o... Entonces yo siento que tú también, bueno, pues estás en un momento también de cansancio, ¿no? De estar así en una montaña rusa, ¿no? A veces parece que sí, otras veces parece que me buscas, otras veces parece que sí que me quieres, otras veces no. Vamos a ver qué hará. Opción número uno, bruja rosa, ¿qué hará? Esta persona próximamente, opción número uno, bruja rosa, ¿qué hará? Esta persona próximamente. Fíjate, si primero digo lo de la montaña rusa, pues eso, seguir en esa inestabilidad, porque yo veo a veces avances, porque el 8 de bastos me habla de avanzar, pero como en una montaña rusa, como te he dicho antes, o sea, a veces arriba, a veces abajo, a veces estamos en el looping ese, damos vueltas, en un círculo, en una espiral seguimos ahí, otras veces salimos de la espiral, luego parece que te hablo, luego no, quedamos, nos vemos, veo eso. ¿Vale? Yo para la mayoría de vosotros siento que habéis tenido algo o que tenéis algo de vez en cuando, algún encuentro. También puede ser que esta persona y tú tengáis algo en oculto. ¿Ves? Inestabilidad. El 2 de euros me habla de eso, de esa inestabilidad, de no saber qué quiere. Bueno, veo una persona como que a veces se deprime fácilmente o está como, bueno, como con esos pensamientos y emociones que necesita ser escuchado y entendido, o escuchada y entendida, no sé. Por eso yo siento que recurre a ti. ¿Ves? Hay veces que hay en estancamiento y esta persona no te busca, pero otras veces regresa a ti para que le escuches, para que hables con él o con ella, para tener ese consuelo en ti. Yo siento que sí. Aparte, yo veo encuentros pasionales en muchos de los casos, pero luego no concreta nada a la hora de tener ese compromiso estable y serio. Bueno, a ti te gustaría que esto avanzara, que os dierais una oportunidad, porque yo veo una conexión bastante bonita, pero no pierdes esa esperanza, pero yo siento que esta persona está más en su, o sea, como atendiendo a sus, a otras prioridades, ¿no? O sea, su vida, su familia, si tiene familia. Siento que eres alguien que le encantas,
pero luego yo creo que esta persona puede ser que tenga ahí como o terceras personas que están involucradas en vuestra relación o alguien que se mal mete en vuestra conexión o que esté mal visto que estéis juntos, juntas por algo. No sé, siento como ahí como el diablo aquí también me habla de que a lo mejor puedes hacer algún exceso o tener algo ahí que pues a lo mejor no le venga bien, ¿no? Algún, alguna tercera persona, algo tóxico que está influenciando mucho en vuestra relación también. Puede ser que a lo mejor también por lo que sea, seáis personas del mismo sexo y a lo mejor esta persona no, de cara a la galería, no quiere estar con alguien del mismo sexo, ¿no? O también, os digo, otra posibilidad. Cógelo si te resuena, como os digo siempre, son interactivos generales. De todas las opciones que os doy, coge lo que te resuena. Si no, pues me habla de eso, fíjate, de una persona que no se quiere comprometer, que sí, puede ser que te regale el oído diciéndote que quiere estar contigo, pero luego que no, no termina de comprometerse, de avanzar, ¿vale? No. Van las cosas muy lentas, es una persona muy inestable, es una persona que a veces parece que sí, otras veces que no con ese loco, pero estás en una montaña rusa. Entonces, ¿qué hará próximamente? Pues seguir en esa línea, buscándote a veces con esas cargas. Si le dices algo, te va a decir que es muy difícil romper con la vida que lleva, que tiene, eh, que las cargas están ahí, que claro, que no sabe qué hacer. Te va a poner excusas y con esta persona vas a seguir en esa montaña rusa de ahora te busco, ahora no, ahora parece que sí, ahora parece que no, ¿no? Así lo veo. Opción número uno, bruja rosa. ¿Qué hará próximamente esta persona? Opción número uno, bruja rosa. ¿Qué hará? Pues seguir en su línea. Yo veo que va a seguir en la línea de siempre, ilusionándote a veces, otras veces diciéndote que sí que va a lo mejor a tener un compromiso contigo, pero luego nada, teniendo detalles contigo, hablándote de vez en cuando. Pero luego ya te digo que lo que es perdón, estancamiento, no, estabilidad con este ancla es los ratones me hablas de esa pérdida, ¿no? Siempre puede ser que te proponga a lo mejor que quiere quedar contigo, verte, tener esa estabilidad, pero luego pierdes esa estabilidad con él, con ella, porque no termina de fluir, ¿vale? Sí, es lo que veo. Luego, no abre las puertas para convivir o para estar juntos, juntas, para tener un compromiso. Siento que es alguien que no termina de decidirse contigo. Entonces, pues bueno, ya depende de ti qué quieres hacer con esta persona. Yo te digo que va a seguir en la misma línea, es lo que me sale. No hay grandes cambios. Voy a sacar por último un consejo para ti, opción número uno. Bruja rosa, un consejo para ti, opción número uno. Bruja rosa. Fíjate, yo siento que es como que te están diciendo que sientas las emociones, te llenes de esas emociones y te des cuenta si verdaderamente merece la pena estar así con esta persona. Si verdaderamente tienes que reencontrarte, pensar en lo que quieres en tu vida, fíjate, dar amor y recibir ese amor verdadero, o sea, que sea algo recíproco. Entonces, bueno, ya depende de ti el hecho de si tú quieres estar así con alguien, ¿no? O si por el contrario quieres un cambio, un renacimiento, fíjate, renacimiento y como reinventarte, ¿no? Bueno, a veces hay que pasarlo mal, a veces hay que sumergirse en esas emociones y ver hacia dónde quiero ir y qué quiero conseguir y a lo mejor hay que cerrar ciclos con ciertas personas y no, si verdaderamente no estás feliz. Opción número uno, Bruja Rosa, pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si no concuerda con tu situación, esta no es tu opción. Te mando un abrazo enorme. Te deseo lo mejor. Muchas gracias por tu apoyo y por tu cariño. Si te ha gustado, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal para recibir las notificaciones cuando suba un vídeo. Normalmente sabéis que lo subo martes y viernes a las 9 de la noche, hora española. Gracias por todo, por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí. Nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Opción número dos, bruja azul, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Opción número dos, bruja azul. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número uno, número dos, bruja azul. Número uno, no, número dos, bruja azul. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número dos, bruja azul. Bueno, amor romántico.
Bueno, aquí hay amor del bueno, ¿eh? Tú te apetecería mucho concretar algo con esta persona. Fíjate, este amor romántico me habla de eso, ¿no? De que te gustaría mucho concretar algo con él o con ella, de que es una persona que te atrae mucho, que sientes que aquí hay mucho feeling. Vamos a ver esta persona hacia ti. Vamos a ver si es todo recíproco. Opción número dos, brujo azul, ¿cuál es la energía de esta persona hacia ti? Opción número dos, brujo azul, ¿cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? ¿Verdad? Siento que es alguien que le apetecería, si no te ha dicho lo que siente por ti, expresarte la verdad de lo que siente. Y es alguien que yo siento que va a ir con la verdad por delante si no te lo ha dicho ya. Yo siento que está, bueno, pues pensando y hacerlo, ¿eh? Decirte lo que siente por ti, decirte la verdad de todo, ¿no? Puede ser que tenga que hacer un viaje para verte o que te proponga dentro de poco hacer un viaje juntos, juntas. Bueno, esto es muy abundante. Siento que es una persona que siente bastante por ti, me sale abundancia aquí. Y fíjate que me sale aquí la culpa. Es como que tiene culpa por a lo mejor no ser claro o clara contigo todavía o no haberte dicho la verdad. Yo siento que esta persona no tardando mucho te va a proponer un plan. Puede ser que sea pues ir a verte si vive lejos o que le vayas a ver tú si estáis en distancia. Si no, esta persona pues a lo mejor proponerte un viaje, ¿no? Si no vivís lejos. Yo en la mayoría de los casos veo que es como que se va a trasladar a verse, ¿vale? Te va a decir que quiere verte, que quiere estar contigo, o te va a proponer un plan juntos, juntas. Es lo que estoy viendo, ¿eh? A ver, vamos a ver qué piensa. Opción número dos, bruja azul, ¿qué piensa? Opción número dos, bruja azul, ¿qué piensa? Bueno, siento que es una persona bastante sensato, sensata. A mí este rey de oros me habla de una persona muy sensata, sensato, alguien que tiene mucha estabilidad, un buen puesto en el trabajo o mucha, bueno, como una estabilidad económica bastante importante, que sabe lo que quiere en la vida, puede ser que sea padre o madre en algunos de los casos. Siento que es una persona que sabe lo que quiere con las ideas muy claras. El 5 de oros me habla aquí de que puede ser que en algún momento a lo mejor pues no te haya dicho lo que siente o esté tanteando un poco el terreno o esté contigo en una relación un poco a veces como fría, ¿no? Como, bueno, una persona que a lo mejor no sabes, parece que sí que siente algo por ti, pero a veces como que se muestra más frío o fría contigo. Bueno, está pensando en decirte lo que siente. En muchos de los casos yo lo que más estoy viendo es que no te ha dicho nada. Si te ha dicho algo, pues en concretar algo más contigo, ¿vale? Fíjate, la estrella y el dos de copas. Siento que sí. Esta persona le apetecería avanzar contigo, cerrar un ciclo, fíjate el mundo, avanzar. Te ve como la mujer ideal o el hombre ideal, perfecto, perfecta, incluso para formalizar una relación, crear una familia, si quieres ser padre o madre, pues contigo, si está en vuestro planteamiento de futuro tener hijos, es una opción que él también o ella tiene en su mente. Si no, pues me habla ahí de concretar algo juntos o juntas. Y yo siento que esta persona está pensando en proponerte quedar y tener una cita, fíjate. Veré ahora qué hará, pero es lo que más estoy viendo. Está pensando ya en eso, en proponerte eso. Bueno, siente que estáis destinados, destinadas a estar juntos, juntas. Yo veo ahí como celebraciones, proposiciones. Está pensando en eso, en quedar, veros, tener un encuentro, una cita. Es que me habla mucho una cita. Y fíjate que me sale aquí la reina y el rey de oro. Siento que esta persona sí, es como que piensa que estáis destinados, destinadas a estar juntos, juntas, que, bueno, pues que sois el uno para el otro con esta rueda de la fortuna. Te echa de menos cuando no está contigo, aunque a lo mejor no te lo dice. Te ve como parte de tu familia, de su familia, es como que te siente muy cercana, cercano. Pero sí que es verdad que yo en muchos de los casos siento que está indeciso, o que a lo mejor no te ha dicho todo lo que siente, o que están las cosas a lo mejor un poco estancadas. Pero esta persona más adelante va a tomar iniciativa, ¿eh? Lo que está pensando es en proponerte algo ya, ya. O sea, quedar, tener una cita, un encuentro, si le rechazas, pues bueno, pero él o ella está pensando en eso, ahora mismo, es lo que más está pensando, en la conexión contigo, no para de pensarte, no para de sentirte, de sentir esa conexión, ese vínculo tan intenso, y le encantaría estar contigo, es que le encantaría estar contigo. Te lo va a decir próximamente con esa verdad, y yo siento que no va a tardar mucho en decírtelo. Opción número dos, bruja azul, ¿qué piensa? De ti, de la situación. Opción número dos, bruja azul, ¿qué piensa? Bueno, pues siento que es como que
puede ser también que se sienta culpable por no haberte dicho lo que siente con ese perdón, o sea, con esa culpa y este perdón. Es como, bueno, perdóname a lo mejor por a veces ser frío, fría contigo, estoy tanteando un poco el terreno, no quiero depender mucho de ti, no quiero... Es como, fíjate, estoy sintiendo mucho que no quiere pillarse por ti, pero ya lo está, ¿eh? O sea, ojo que ya lo está. Para que no quiere colgarse por ti, que no quiere estar enamorado o enamorada de ti, pero yo siento que ya lo está. ¿Por qué? Porque tiene miedo a la pérdida, pues tiene miedo al rechazo, tiene miedo a perderte, a lo mejor pues a que pase algo y te pierda o que tú le rechaces. Entonces es como, bueno, está combatiendo un poco con esos sentimientos, esas emociones tan fuertes que siente por ti. Piensa que eres alguien muy bueno, muy buena, una persona muy resiliente, muy profesional también, una persona muy trabajador, trabajadora. Y yo siento que hace un balance de ti muy bueno. Voy a sacar otra carta. Esta persona está pensando en avanzar. Yo siento que sí, y próximamente yo siento que te va a decir algo, ¿eh? Sí. Vamos a ver más. Vamos a ver qué siente por ti, que yo le veo a esta persona ya enamorado, enamorada, ¿eh? Opción número dos, bruja azul, ¿qué siente por ti? Opción número dos, bruja azul, ¿qué siente por ti? ¿Qué siente? Muchísima atracción, muchísima pasión, ganas de avanzar contigo. Siento también que aquí es, con este carro, ganas de ir a buscarte, a decirte lo que siente. Puede ser que te proponga, ya te digo, una cita, no tardando mucho. Miraré ahora qué hará, pero es que yo lo siento ya en la energía que tienes esas ganas. Si habéis quedado alguna vez, os habéis visto como amigos, amigas, la persona quiere tener una cita amorosa contigo, o sea, lo tiene clarísimo. Te echa de menos cuando no está a tu lado, ¿eh? Y yo siento que puede ser a lo mejor que estas vacaciones hayáis estado separados por algo, separadas, os hayáis visto menos, o que esta persona esté en distancia de ti, que es lo que te digo, pero me habla ahí como de que en este descanso ha meditado mucho lo que quiere contigo, le veo como a veces mal, triste, y es una persona que ha meditado, una persona que ha pensado mucho en lo que siente por ti y lo que quiere hacer contigo, es decir, pues que quiere estar a tu lado. Te ve como alguien increíble, siente algo bastante potente por ti, aunque a veces lo para o lo frena. Le encanta el equipo que hacéis, que os compenetréis muy bien a la perfección. Y siento que sí, que es como que le apetecería avanzar, cerrar un ciclo contigo, un ciclo de, bueno, de sincerarse de verdad con esa verdad, decirte lo que siente. Le gustas muchísimo. Y yo te diría que esta persona está enamorada o enamorada de ti, aunque va en las cosas lentas. Y es una persona que le cuesta mucho expresar sus sentimientos y sus emociones, pero esta persona te lo dice a través de los ojos. Porque aquí hay mucha pasión con estas de bastos. Te lo dice a través de sus actos, ¿no? Vale que a veces se muestra frío, fría, intenta que no se le note, pero otras veces siento que con este caballero de copas es como que quiere declararse y quiere decirte lo que siente y te lo dice con sus ojos o te lo dice con, em, cómo te mira, porque yo veo aquí como mucha pasión. O sea, tú lo has sentido y lo has notado, aunque a lo mejor igual no te lo haya dicho o claramente, porque tiene miedo, esta persona tiene miedo, siente a veces miedo. Esta persona quiere lanzarse, quiere tomar decisiones y quiere avanzar hacia ti, lo tiene clarísimo. Entonces, siento bastante por ti, le atraes mucho, le gustas mucho como eres y yo te diría que está enamorado, enamorada de ti. Vamos, sí, ¿eh? Y tú sabes que esto es así, tú lo tienes clarísimo. Opción número dos, brujo azul. ¿Qué siente por ti? Número dos, brujo azul. Bueno, que está muy a gusto a tu lado con este santuario, ¿no? Que eres como un santuario para él o para ella. Te ve como de la familia, te lo he dicho antes, y quiere concretar algo contigo, una estabilidad, materializar una familia juntos, juntas, a tu lado siente magia. Pero también es verdad que yo le veo ahí como con mucha paciencia, tomándose las cosas poco a poco. Es como, bueno, tengo que pasar, tantear un poco el terreno, pasar por ciertas situaciones a ver hacia dónde va esto. Hay veces que me retiro, hay veces que no sé si es buena idea avanzar. Así le veo, como con dudas. Pero aquí hay mucha belleza y esto se expande, ¿eh? Esto se va a expandir. Está aceptando un poco lo que siente por ti y tiene miedo un poco también al cambio, ¿no? Pero fíjate, te va a decir la verdad de lo que siente, si no te lo he dicho ya. Aquí se va a concretar algo bastante importante entre esta persona y tú, si tú quieres. Es magia esto, es muy mágico, estoy viendo.
Vamos a ver qué hará, pero yo siento que te va a proponer una cita o algo de eso, ¿eh? Vamos a ver qué hará. Opción número dos, bruja azul, ¿qué hará esta persona? Que hará, yo creo que te va a invitar a veros, ¿eh? O a cenar o a tener un encuentro. Tomar decisiones, fíjate. El mago me habla ahí de tomar decisiones, de tomar la iniciativa. ¿Por qué? Porque no quiere perderte. Esta persona sabe que tiene que moverse. Siento que aunque sean, vayan las cosas lentas o despacio, esta persona quiere. Puede ser a lo mejor que tengáis gente que os espía o gente que os vigila si estáis en un entorno laboral o porque este 5 de bastos me habla como de algo, de alguna, bueno, algún inconveniente que a lo mejor puede ser que tengáis ahí, ¿no? Adáptalo. Si no es alguien que os vigila o os espía porque porque trabajáis juntos, juntas, o que tengáis un entorno ahí común, pues a lo mejor pues es otra cosa, ¿no? Algo hay que le frena un poco a esta persona. Pero yo veo movimiento. Fíjate, el 8 de bastos me habla ahí de avanzar, el carro, de que aunque no tenga claras las cosas, avance. Mira, me dice que le gustas muchísimo, que esta persona, ya te digo que tiene sentimientos por ti. Tu intuición no te miente. Te dicen que eres alguien muy intuitiva, intuitivo, y yo siento que estáis hechos el uno para el otro. Bueno, me habla de avanzar, me habla también de decirte lo que siente. Siento que el rey y la reina de copas me habla ahí de que también de que va a tomar decisiones porque aquí hay sentimientos por ambas partes. Y bueno, yo creo que él también lo intuye o ella lo intuye, ¿no? Que tú también le correspondes. Yo veo un encuentro, yo siento que esta persona va a pensar mucho qué decirte y te va a expresar lo que siente. Yo veo terceras personas por aquí, puede ser a lo mejor que le gustes a otras personas o que esta persona piense que tienes muchos pretendientes o mucha gente por ahí. Si no tienes pareja, pues hay que la puedes tener o que pueda haber alguien interesado, interesada en ti. Y esto le preocupa, fíjate. Los enamorados, le preocupa bastante. ¿Por qué? Porque piensa que a lo mejor pues le vas a decir que no, no estás, no eres accesible a él o a ella, no sé. Me llega eso. ¿Qué hará? Yo siento que vais a tener un encuentro. Invitarte a cenar, a quedar. Si está lejos, que pues haga un viaje para verte. Eso es lo que estoy sintiendo. Así que, y no tardando mucho, ¿eh? Yo siento que va a ser en los próximos días, semanas, meses como muy, muy tarde, pero meses, te hablo de aquí a un mes, por ahí, más o menos, ¿vale? Vamos a ver. Para muchos igual días o semanas como mucho, ¿eh? Opción número dos, bruja azul. ¿Qué hará próximamente esta persona? Opción número dos, bruja azul. ¿Qué hará? Bueno, abrir puertas, ¿ves? Abrir oportunidades contigo. A pesar de miedos o dudas o a lo mejor algo que esté ahí como muy estancado, va a fluir. Va a regalarte algo, va a tener detalles contigo. A lo mejor te va a regalar algo o te va a hacer ahí algún detalle. Yo siento que esta persona te va a decir que quiere un compromiso serio y estable contigo, que no te quiere perder, que quiere. Es como que te va a expresar la verdad. Aunque te pierda, que no quiere perderte, aunque haya a lo mejor, bueno, pues algún obstáculo o personas que a lo mejor pues no están de acuerdo en que estéis juntos, juntas o haya inconvenientes, porque me sale ahí como terceras personas en esta opción, que a lo mejor os tengan envidia o que no. Me sale que claramente que esta persona está enamorada o enamorada de ti y que va a decirte lo que siente y concretar algo contigo y decir, mira, quiero estar contigo, me pasa esto, siento esto por ti, ¿qué hacemos? ¿Quieres estar conmigo? Y siento que os vais a ver, vais a tener un encuentro físico y te va a decir todo lo que siente. Eso es lo próximo que va a hacer. Va a ser claro, clara contigo. Mira, siento esto, quiero esto contigo, quiero un compromiso, ¿qué hacemos? ¿Quieres lo mismo tú conmigo o no? Opción número dos, bruja azul, un consejo para ti. Opción número dos, bruja azul, un consejo para ti. Voy a sacarte un consejo por último. Dar amor, ¿ves? Yo siento que sí, que esta persona es como que te va a. Por fin van a salir las cosas. Fíjate, siento que va a haber un renacimiento, algo diferente en vuestra conexión, que va a hacer las cosas de otra manera. Siento que se van a dar las cosas de otra forma. Y también te dicen, reinvéntate, sal de donde estás, porque vienen cambios para ti muy buenos. Y no solamente con esta relación, siento que en general esta relación te va a venir muy bien porque siento que va a ser una relación muy bonita la que vas a tener con esta persona y muy recíproca, pero siento que sí que vienen cambios para ti muy buenos.
Vas a descubrir lo que es el amor verdadero con esta persona, si no lo has descubierto ya. Opción número 2, bruja azul. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si no concuerda con tu situación, esta no es tu opción. Así que puedes pasar a ver las otras, puedes ver más de una, quedarte con lo que más te resuene. Lo que te os digo siempre, son interactivos generales. Muchas gracias por estar ahí, por tu apoyo, por tu cariño. Si te ha gustado, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal si no estás suscrito para recibir las notificaciones cuando subo un vídeo. Normalmente suelen ser martes y jueves, como os digo, martes y viernes, perdón, como digo siempre, a las 9 de la noche, hora española, pero bueno, si no puedo subir el vídeo, pues os aviso, cambio de día, normalmente martes y viernes. Gracias por todo, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en los interactivos. Que vaya genial. Hasta pronto. Opción número 3, bruja morada. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cómo están las energías con esta persona antes de nada. Opción número 3, bruja morada. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 3, bruja morada. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Tema inconcluso. Ahí hay algo por saldar o algo por hablar, una conversación o algo por hacer que es como que no se ha concluido, ¿no? Para ti hay algo pendiente entre esta persona y tú, es lo que me llega. Vamos a ver, o a lo mejor una relación, por tener una relación entre esta persona y tú. Hay algo ahí que no está finiquitado entre vosotras. Tú sientes que hay algo pendiente. Opción número 3, bruja morada. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti ahora mismo? Opción número 3, bruja morada. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti ahora mismo? Falsas apariencias. Puede ser que esta persona te esté dando a entender que no siente nada por ti y no sea así. Yo en esta opción siento que hay algo pendiente. ¿Y qué es lo que está pendiente? Una conversación. Una conversación para sincerarse, una conversación para dejar claras las cosas. Sí, es lo que más estoy sintiendo. Espejito, esta persona, aunque pienses o sientas que no, que igual no siente nada por ti, está de cara a la galería dando esas falsas apariencias, pero estáis en la misma sintonía con este espejito, ¿eh? Sí que siente por ti. Y yo siento que hay una conversación de sincerarse mutuamente, ¿no? Una conversación pendiente para deciros la verdad de lo que sentís, para deciros, para tener, mira, esa empatía. Mira estos dos chicos, cómo se tocan el corazón, ¿no? Es como, em, estamos en la misma línea, yo estoy sintiendo lo mismo que tú, pero no lo estoy dando a entender con esas falsas apariencias. Entonces, ¿qué pasa? Tú sientes que hay algo ahí que no está todavía cerrado con este tema inconcluso y que esta persona todavía tiene que decirte a ti la verdad de lo que siente, de sus sentimientos, de sus emociones. Como que no se ha sincerado todavía contigo. Mira, se me ha caído ahora el as de espadas. Una conversación, decir la verdad. Es que fíjate qué explícitas son las cartas. En esta opción es lo que más estoy sintiendo. Vamos a ver qué piensan antes de nada. Opción número 3, bruja morada, ¿qué piensa de ti, de la situación? ¿Qué piensa? Opción número 3, bruja morada, ¿qué piensa? Bueno, pues en tener la fuerza para avanzar, para tener una conversación contigo, decirte la verdad. Ahora mismo estás pensando eso. Es como que también puede ser que esté indeciso, indecisa con estos enamorados, que a lo mejor tú pienses que no quiere nada contigo, pero no es así. Y es como que esta persona está pensando en sincerarse, está pensando en equilibrar vuestra relación. Puede ser a lo mejor que haya terceras personas o que haya habido ahí, bueno, pues algún tema que os ha perjudicado, ¿no? Que ha sido algo tóxico, algo que os ha perjudicado, algo que no os ha venido bien, algún contratiempo o alguna situación o obstáculo que nos viene bien. Pero siento que es una persona que le gustaría concretar algo contigo, que le gustaría avanzar contigo, a pesar de miedos, de dudas. Puede ser a lo mejor que hayáis roto recientemente o que esto se haya, bueno, pues que haya habido aquí como una ruptura bastante traumática entre vosotros, vosotras. Pero yo siento que también es alguien que piensa que tú vas a estar como muy fría, muy frío con él, con ella. Entonces está pensando en avanzar contigo, en tener esa conversación contigo, pero, o ese acercamiento, pero piensa que le vas a rechazar o que no vas a estar receptiva, receptivo. Piensa mucho en ti, esta persona te stalkea mucho, ¿eh? Mira tus redes, mira, está pendiente de ti y está pensando un poco en dar un salto de fe, cometer como una locura en el sentido de buscarte, hablarte, expresarte lo que siente, decirte que no te ha olvidado, decirte
que sigues en su mente, en su corazón, ¿vale? Tomar esa iniciativa con el mago, pero es como que de momento su cabeza le está frenando, ¿no? Es bueno, a lo mejor no es buena idea, voy a parar, voy a esperar, voy a centrarme un poco, no vaya a ser que igual pues no sea buena idea, pero está pensando en eso, en avanzar, ¿eh? Sí, contigo. Decirte que todavía está enamorado o enamorada de ti, decirte que aunque a lo mejor ha habido problemas entre vosotras, pues que quiere retomar esta relación o decirte que sigue sintiendo algo por ti o volver contigo, ¿vale? Si habéis tenido algo ya, que es lo que más estoy viendo, que sí que habéis tenido algo, puede ser una pareja o puede ser alguien con la que tuviste algo que no se concretó. Opción número 3, bruja morada. ¿Qué piensa? Opción número 3, bruja morada. ¿Qué piensa? Pues ves en dar pasos hacia ti, en tener ese acercamiento, en decirte algo, en abrirse a ti un poco más con esa apertura del corazón, asumir más bien las responsabilidades, porque yo siento que esta persona es como que antes no asumió la responsabilidad afectiva contigo, es como, bueno, eh, pues a lo mejor no te di lo que te merecías, en el sentido de no fui bueno contigo, no me expresé claramente, dejé pasar las cosas y esto al final tú piensas a lo mejor que esta persona te traicionó o que esta persona no estuvo a la altura. Siento que sí, que es como alguien que quiere volver a equilibrarse contigo, volver a expresarte lo que siente, decirte que no te ha olvidado, tener una conversación desde la verdad y la sinceridad, es lo que está pensando, es lo que más está pensando esta persona ahora mismo. Siento además que duerme mal por las noches, que no descansa, que está pensando en ti y que estás en su mente, ¿eh? No te ha olvidado. Pero siento que esto es recíproco, porque con este espejito siento que tú estás igual y con esa empatía también siento que es como que ahora se siente más conectado, conectada a ti y quiere como decirte que no ha sido empático, empática contigo. Opción número 3, bruja morada. Vamos a ver qué siente. Opción número 3, bruja morada. ¿Qué siente por ti? Opción número 3, bruja morada. ¿Qué siente? Ganas de avanzar contigo, ganas de tener esa conversación, como te digo, poner aquí como ese esfuerzo porque las cosas sean diferentes. Si tú le vuelves a dar una oportunidad, como cambiar las cosas, tomar iniciativa y que cambien las cosas, ¿no? Bueno, pues siente que no te ha olvidado, que todavía tiene sentimientos por ti, ganas de avanzar, ganas de lanzarse, ganas de cambiar las cosas. Es decir, si tú me das una oportunidad, yo voy a hacer las cosas de una manera diferente con este loco, ¿no? No voy a cometer los mismos errores, porque si al final tú das una oportunidad a otra persona y vuelve a cometer los mismos errores, pues ¿para qué, no? Cuando quieres un resultado diferente, pues tienes que hacer las cosas de un modo distinto, ¿no? No te ha olvidado, esta persona está indeciso o indecisa, pero siente bastante por ti, tiene ganas de besarte, me sale mucho, tiene ganas de tener un encuentro contigo, de besarte, de estar contigo, de equilibrar las cosas, pero piensa que a lo mejor tú vas a estar frío a frío con él o con ella, que a lo mejor no, bueno, pues si te dice algo no vas a estar bien, ¿no? No vas a rechazarle o rechazarla, no vas a estar receptivo o receptiva a sus mensajes o o a tener una conversación con él o con ella. Yo siento que esta persona al final va a tener esa conversación contigo y ya depende de ti el volver con él o con ella, ¿eh? Pero veo avances. Ahora está la cosa estancada, pero yo veo que luego esta persona se va a acercar a ti, ¿ves? Veo movimiento. Veo movimiento, veo que esta persona va a intentar encontrarte, buscarte, tener esa conversación, quedar contigo, sincerarse, también equilibrar las cosas y decirte que, bueno, que aunque habéis tenido ahí como una ruptura bastante mala o antes ha hecho las cosas mal, se arrepiente. Esta persona por las noches, sobre todo, se arrepiente. Si diera marcha atrás no hubiera actuado de la misma manera. Y yo siento que sí que es consciente de que se ha comportado mal contigo y de que le gustaría que las cosas cambiaran, que las cosas fueran distintas entre vosotros y vosotras, ¿no? Que ves con este mago. Haber hecho las cosas de otra manera, me dice. Sí. Así que yo te diría que esta persona es como que siente que se siente arrepentido, arrepentida. Se siente con ganas de cambiar, de si le das otra oportunidad voy a hacer las cosas de otra forma, voy a hacer las cosas diferente, ¿no? No me voy a comportar de la misma manera para que funcione lo nuestro. Es lo que estoy viendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues depende un poco de ti ya el darle esa oportunidad, como os digo siempre. Siento que se siente esta persona como arrepentido, como culpable por, bueno, por todo lo sucedido. Puede ser que haya habido
pues, problemas en el pasado, que esta persona no haya actuado de la mejor manera o que esta persona no haya sabido llevar bien vuestra relación. Y está súper arrepentido, arrepentida. De hecho, por las noches es como que se atormenta. Le atormenta el hecho de no haberse portado bien contigo, no haber em, actuado de la mejor manera, ¿no? Y siento que si le das una oportunidad, esta persona va a actuar de otra forma. Opción número 3, bruja morada. ¿Qué siente esta persona por ti? Tiene sentimientos verdaderos por ti, no te ha olvidado para nada y siento que está pendiente como de ti siempre. ¿Ves? No ha sido tan... Es como que esta persona no se ha moldado a la relación contigo, no ha sido flexible, no ha actuado de la mejor manera, no ha sido generoso, generosa, no han fluido las cosas entre vosotros, vosotras, y si le dieras esa oportunidad, esta persona comenzaría de cero y no cometería los mismos errores. Te ve como un refugio, te ve como una persona con la que estar, siente que no ha actuado bien con ese pasaje, te ve una mujer, un hombre muy bello, muy bella, y yo siento que a esta persona le encantaría que, bueno, pues que se volviera a activar todo entre vosotros, vosotras, que esto se expandiera, bueno, que tú aceptaras como darle esa oportunidad porque no te ha olvidado y esta persona sigue sintiendo por ti amor, ¿eh? O sea, es algo bastante intenso lo que sigue sintiendo por ti. Aunque a lo mejor tú creas que no, o a lo mejor esta persona te haya dado a entender que no con estas falsas apariencias, para nada, ¿eh? Vale, vamos a ver qué hará próximamente. Vamos a ver si hará. Opción número 3, bruja morada. ¿Qué hará esta persona próximamente? ¿Qué hará contigo, con la situación que hará? Que hay un corte muy marcado en esta opción y yo siento que, bueno, pues de momento esta persona está como esa inestabilidad de no saber qué hacer, ¿no? Bueno, no sabe si contactarte, si tú estarás receptivo o receptiva a tener una conversación con él o con ella, si quiere sincerarse, quiere aclararte ciertos puntos, ciertas cosas, pero de momento veo ahí el corte todavía muy marcado. Bueno, yo siento que esta persona en los próximos días, mm, semanas, meses como muy tarde, sí que va a hablar contigo, sí que va a intentar, pues, convencerte, entre comillas, o tener una reconciliación contigo, si tú quieres, claro, obviamente. Van a ir las cosas muy lentas. Si tú le das esa oportunidad, esta persona se va a tener que ganar tu confianza, pero bueno, yo siento que sí que va a hacer las cosas de otra manera, con esta fuerza. Va a haber va a tomar la iniciativa, va a ser como muy diferentes las cosas, no va a cometer los mismos errores. Es como que va a romper con las cargas que hubo en su momento, porque sabe que te dolió mucho, sabe que te ha hecho daño, sabe que incluso se ha hecho daño a sí mismo, o a sí misma con los errores de su pasado que ha cometido contigo. Con lo cual, yo veo que esta persona es como que te va a dar más estabilidad, como que sí que va a hacer las cosas de un modo diferente, va a avanzar de otra manera, va a dejar atrás cargas, incertidumbres, miedos, luchas internas también, va a romper con todo esto. Si verdaderamente le das esa oportunidad, va a romper con todo esto, va a tomar esa iniciativa con ese emperador, es como que se va a empoderar y va a dejar también a un lado a lo mejor mentiras si te mintió en algún momento, porque le importas demasiado, ¿eh? A esta persona le importas mucho, pero tiene miedo de que se acerque a ti, de que le rechaces, de que a lo mejor no, bueno, le sigues importando mucho. Yo siento que sí, que tiene miedo. Tiene miedo también de que a lo mejor tú ya tengas pareja o de que a lo mejor, bueno, pues no quieras estar con él o con ella o que no, que le rechaces, básicamente, lo que más me dice, que le rechaces, que le digas que no quieres estar con él o con ella, tal, que no, que esto ya se ha finiquitado y que no quieres volver a pasar por lo mismo, ¿no? Me hablan de eso. Pero bueno, ya depende un poco de ti. Yo te digo lo que veo. Y si te está resonando esto, si no te resuena, por supuesto, no es tu opción. Si te resuena, bueno, pues poco a poco se tendrá que ganar tu confianza si le das una oportunidad de decir las cosas diferentes para que no ocurra lo mismo de la anterior vez o de las anteriores veces si le has dado más de una oportunidad. Opción número 3, bruja morada, que hará próximamente. Siento que vais a tener una conversación no tardando mucho, ¿eh? Y que se va a sincerar contigo. Por lo menos te va a decir lo que siente y ya depende de ti. A pesar de miedos, dudas, luchas que tiene ahí esta persona, mira, va a haber una conversación. Una conversación bastante sincera. Esta persona te va a expresar mucho lo que siente, en plan, bueno, en plan amistosa, en plan una conversación acercándose a ti, intentando que haya una reconciliación, tiene miedo de perderte para siempre, tiene miedo de haberte perdido ya para siempre y de que esto no se pueda solucionar, porque sigue habiendo aquí sentimientos por su parte, es como que sí que te sigue queriendo, no te ha olvidado, la conexión sigue ahí,
y yo veo acercamientos. Es como que esta persona va a intentar construir algo contigo si tú quieres y va a dejar a un lado los obstáculos, las mentiras, los secretos también veo y se va a sincerar. Las dudas, los miedos, ¿vale? Va a cortar con todo eso. Fíjate, me sale aquí el ataúd y la hoz, va a cortar con todo eso. Va a volverse a ilusionar contigo, a hacer las cosas de una manera diferente si tú quieres, por supuesto. ¿Vale? Si tú le quieres dar esa oportunidad, esta persona va a estar súper abierto o abierta a eso y va a hacer las cosas de una manera diferente. ¿Vale? Voy a sacar por último un consejo para ti, a ver qué te quieren decir. Opción número 3, bruja morada, un consejo para ti. Opción número 3, bruja morada, un consejo para ti. Fíjate, la magia del fuego. Bueno, siento que tú todavía sientes por esta persona que no la has olvidado, que esta persona está muy presente en tu vida a día de hoy. Es como que todavía, bueno, con este tema inconcluso sientes que hay algo pendiente, ¿no? En muchos de los casos veo una conversación pendiente, que como que sientes que hay esa conversación pendiente, pero en otros casos es como una nueva oportunidad, que las cosas cambien para daros esa nueva oportunidad. Y yo siento que en muchos de los casos os la vais a dar, ¿eh? ¿Ves? Meditación, sí. Veo que es como, vamos a hacer las cosas diferentes, vamos a plantar esa semilla de una manera distinta para que se concrete aquí algo, pues con la magia del fuego, ¿no? Para materializar algo. Puede ser que esta persona, tú hayas puesto alguna vela para cumplir un deseo de que esta persona vuelva, ¿eh? Sí, es lo que estoy sintiendo. O que esta persona, no sé, es que veo ahí como que puede ser que hayas pedido un deseo con las velas. No sé, me llega eso. Puede ser que hayas pedido un deseo al universo, que hayas pedido que esta persona se manifieste, que esta persona vuelva a ti, que tú sigues enamorado o enamorada de lo de ella, con lo cual, pues es eso, que te apetece que regrese, ¿no? Que hay un tema inconcluso por vivir. Y siento también que con esta carta es como que te pienses muy bien el volver con él o con ella, ¿no? Medítalo, piénsalo, me están diciendo, medita profundo, ¿no? Y una vez que te hayas aclarado y hayas sentido que sí que quieres regresar con él o con ella o que se gane tu confianza, haz las cosas de otra manera, no cometas los mismos errores tú tampoco, pero siento que esta persona sí que en esta opción sí que quiere hacer las cosas bien. Yo es lo que estoy sintiendo y estoy viendo y tengo que ser sincera, que sabéis que siempre digo lo que veo para bien o para mal. Si viera que las intenciones no son buenas de esta persona, te lo diría también, ¿no? Esta persona quiere hacer las cosas bien, quiere hacer las cosas de una manera diferente para que pues, se den diferentes resultados, ¿no? Distintos resultados contigo y esta relación pues avance y salgan las cosas bien. Voy a sacar otra carta, me dice, mira, esta persona va a moverse, va a hacer ahí un movimiento bastante potente hacia ti y yo siento que quiere esa oportunidad contigo. Fíjate. También te digo, aunque vayan las cosas lentas y despacio, porque yo te veo desconfiando al principio de lo de ella, ¿no? No le vas a decir, venga, ala, vamos a estar juntos, juntas y ya está, ¿no? Van a ir las cosas lentas. Pero yo veo que sí que se va a ganar tu confianza poco a poco y que esta persona sí que quiere materializar una relación estable contigo y sana y hacer, como te digo, construir algo bonito y desde la verdad y desde algo sano. Se ha dado cuenta de que eres la persona indicada y se ha dado... Fíjate que yo siento que de los errores aprende y esta persona ha aprendido de este error que ha cometido en el pasado contigo. Y como te he dicho antes, siento que es como que quiere cambiar, hacer las cosas de una forma más resolutiva y de una forma, pues es distinta para que todo salga bien y vaya bien entre vosotras. Opción número 3, brujo morada. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si no concuerda con tu situación, esta no es tu opción. Puedes pasar a ver otras opciones. Puedes pasar a ver las tres opciones. Si alguna cosa que te digo no te resuena, pues a lo mejor puede ser que eso no sea para ti. Tienes que adaptar, ¿vale? Son interactivos generales, como digo siempre. Y bueno, pues es complicado que resuena a todo el mundo y te pueden resonar las tres opciones o ninguna. Depende, ¿vale? Hay veces bueno, o toda la lectura en concreto, toda entera, pero bueno, que lo tengas muy en cuenta, ¿vale? Que al ser interactivos generales son para muchas personas. Si te ha gustado, por favor, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal si no estás suscrito para que te lleguen las notificaciones cuando suba un vídeo. Normalmente, como sabéis, son los martes y los viernes a las 9 de la noche hora española. Si por lo que sea no puedo subir un vídeo, siempre lo comento en las publicaciones. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí, de verdad, de corazón. Perdonadme si en algún momento me ha fallado la voz o estoy así un poco porque, como he dicho antes, estoy resfriada y bueno, pues estoy empezando a estar como resfriada. No sé si me irá más, pero por si me habéis notado un poco la voz así por rara, ¿no? Es por eso.
pero no quería dejarlo sin vídeo hoy. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto, que vaya muy, muy, muy bien, te deseo lo mejor como siempre y también, como te digo, si no quieres dar esta oportunidad a esta persona, pues bueno, es tu opción, pero yo en esta, en esta opción sí que he visto que estás también receptivo, receptiva con este tema inconcluso, así que ya depende de ti, como siempre os digo, porque al final, bueno, pues las lecturas son generales y las lecturas te dan luz si te resuenan, pero depende todo de ti, como siempre os digo. Nos vemos en próximos interactivos, que vaya genial, hasta pronto.